problema también lo podemos aplicar a problemas. Entonces aquí les traigo un ejemplito. Dice, la función f dada por 2 por e a la menos 0,35x se utiliza para aproximar el área en centímetros cuadrados de una herida en la piel a X días de ser producida. Cuando resolvemos un problema, la clave está en leer detalladamente para poder extraer el significado de cada variable. Aquí tenemos dos variables, el área o superficie de la herida y los días. Los días nos están diciendo que se representan con X. Y dice que f es esta función y se utiliza para aproximar el área. Es decir, que el área es nuestra f. X los días, f el área. Teniendo eso claro, continuemos leyendo. La pregunta nos dice, ¿cuál es aproximadamente el área? Es decir, que nos están preguntando cuánto vale f en centímetros cuadrados de la herida el día 5. Es decir, que x vale 5. Si nos están dando a x y nos preguntan por f, vean que nos estarían dando la variable independiente para determinar la variable dependiente. Es decir, nos dan x para encontrar y. Cuando necesitamos una y o una imagen, recuerde que basta con sustituir el valor de x. Entonces, en este caso, yo solamente voy a decir nuestra f cuando x vale 5 es igual a 2 por e, recuerden que aquí hay un por eso lo puse acá, e a la menos 0,35 por 5, porque nuestra x vale 5. Y recuerde que entre número y variable o entre número y número va un por. Eso simplemente nada más lo ingreso en la calculadora. 2 por, aquí quiero que vean esto. Esta e, recuerde que es el Euler, es un valor decimal infinito no periódico que estudiamos cuando vimos números irracionales. Entonces la calculadora lo tiene acá, lo ven en esta teclita. Como está en rojo, vamos a usar primero alfa. Alfa, esa teclita. Si hubiéramos ocupado a pi, usamos a shift, que es el doradito. ¿Ok? Entonces tenemos 2 por e elevado a la menos 0,35 por 5. Dice que es 0,34 aproximadamente. Entonces yo redacto mi respuesta porque estamos en un problema. Entonces debo de dar la respuesta siempre. Dice, ¿cuál es aproximadamente el área en centímetros de la herida? Entonces yo respondo, el área aproximada es de 0,34 centímetros cuadrados, porque desde la definición del problema nos hablan que el área está dada en centímetros cuadrados siempre. Si analizamos esta segunda pregunta, nos dice, si el área de la herida es aproximadamente 0,493 centímetros cuadrados, entonces, ¿cuántos días han transcurrido desde que se produjo la herida? Vean que en este caso más bien nos dan el área. Al darnos el área nos están diciendo que esto es F. Y nos preguntan cuántos días, o sea, cuánto vale
x. La función nos dice que f de x es igual a 2e a la menos 0,35 por x. Esa es la función. Y nos están diciendo que esta f vale 0,493. Entonces nos tocaría en este caso una igualdad, porque nos dan el valor de la imagen y nos piden la preimagen. Esto lo hemos trabajado en todas las funciones que hemos estudiado. Sigue siendo lo mismo. Cuando ocupemos una X o una preimagen, igualamos a la Y que nos dan. Y si nos piden una imagen, o sea, una Y, sustituimos el valor de la X. Vean esto. Al hacer la igualdad, obtenemos una ecuación exponencial. Pero vean que es prácticamente imposible convertir en bases iguales. ¿Por qué? Porque el E es un número irracional. Entonces yo no puedo convertir esto en ese número irracional. Pero podemos ayudarnos con dos propiedades importantísimas de los logaritmos. Primero que nada, recordemos que el logaritmo natural de un número cualquiera es lo mismo que haber dicho logaritmo base e de ese número. Entonces, al poner logaritmo natural, sabemos que ahí escondidita está la base e. Y hay otra propiedad sumamente útil en este caso, que nos dice que cuando el logaritmo tiene una base y un argumento iguales, y si en ese argumento hay un exponente, cuando estas bases son iguales, yo puedo asegurar que esta expresión es equivalente a solamente lo que esté en el exponente. Por ejemplo, si yo digo logaritmo base 3 de 3 a la x, puedo decir que eso es lo mismo que x. En nuestro caso particular, uniendo estas dos propiedades, si yo digo logaritmo natural de e a la 3x, como aquí escondidita está la base e de e, se cumple esto. Entonces yo puedo asegurar que esta expresión es equivalente a solamente lo que diga el exponente. Esto es como una aclaración para poder trabajar acá. No tiene que ver directamente con este ejercicio, pero lo necesitamos tener claro estos conceptos para poderlos aplicar acá. Vamos a empezar con ese despeje. Dice, lo primero que debo hacer para despejar acá, vea mi variable x, mi objetivo es dejarla solita. Entonces este 2 que aquí está multiplicando debe de pasar a dividir. Y aquí quedaría el e a la menos 0,35x. Si yo digo 0,493 entre 2, obtengo 493 sobre 2000. Y de este lado, el e a la menos 0,35x. En este punto corroboramos que es casi imposible o prácticamente imposible dejar las bases iguales. Entonces voy a recurrir a este recurso. En una igualdad yo puedo hacer lo mismo a ambos lados para mantener la equivalencia. Entonces yo, para lograr aplicar esta propiedad, agregué el logaritmo natural. De esa manera lograría cancelar o eliminar la base e. Entonces yo sé que esto sería equivalente
a mantener este. Y de este lado, como se cumple esta propiedad, podría asegurar que me queda solamente menos 0,35x. Entonces, ya yo sé que para poder terminar el despeje, simplemente este menos 0,35 que aquí multiplica, se viene a dividir. Dividido entre menos 0,35. Y aunque eso se ve feillo, no hay problema porque yo simplemente lo ingreso en la calculadora. Fracción, logaritmo natural, véalos aquí donde están los logaritmos, voy a usar logaritmo natural de 493 sobre 2000 sobre menos 0,35. Dice que eso es 4,0001. Si lo redondeamos, podríamos decir que nuestro valor de x es 4. ¿Qué significa eso? Porque yo siempre debo de redactarle una respuesta a mi problema. Nos pedían cuántos días, o sea, cuánto x han transcurrido desde que se produjo la herida. Entonces mi respuesta sería, han transcurrido aproximadamente, aquí como son exponentes y logaritmos, siempre debemos de utilizar aproximaciones. De hecho, aquí redondeamos. Entonces siempre hay que hablar aproximadamente tal cosa. Entonces aproximadamente 4 días. ¿Por qué días? Porque en la definición del problema nos dice que X son días. Este sería un ejemplo súper claro de la aplicación de la función, de la ecuación exponencial.